Este capítulo 8, en este capítulo 8, primero hay como se continúa la alabanza de la sabiduría verdadera y el predicador aconseja guardar diligentemente los mandamientos del rey. Así es como llegamos a este versículo 6 que leemos. Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. Porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? A ver, Dios ha designado un tiempo para cada cosa, pero el hombre no conoce ni el tiempo ni el resultado. Y vivir con estas incertidumbres a quienes no confían plenamente en Dios, vivir con esta situación de no sé qué va a pasar, evidentemente muchos trae como resultado una aflicción constante. No sé qué va a pasar, no sé cuándo va a pasar. Alguno de los que está aquí a lo mejor sabe o ha experimentado o ha pasado por situaciones así, ¿no? Esto, ¿qué me deparará? ¿Cómo será? Y allí tu cabeza, y tu cabeza, y tu cabeza, y tu cabeza. Y el Señor nos llama a confiar, a confiar, a confiar. Entonces, lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo, pero el gran problema es que no sabemos ni cómo ni cuándo. ¿Cómo y cuándo van a pasar las cosas? Determinadas cosas que nadie nos lo puede decir. Y esto es que el hombre tiene un gran problema, ¿no? Y entre el gran problema es que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. Versículo 8 de Eclesiastés dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Aquí la palabra espíritu es una palabra que hemos visto a lo largo de Eclesiastés, allí en repetidas oportunidades. Allí, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. ¿Se acuerdan que habíamos y que vimos como cada vez que estaba allí esta aflicción de espíritu era algo así como que se había dado cuenta que a pesar de aprender todo, a pesar de la locura, de la insensatez, descubrió por experiencia que perseguir esas cosas era como perseguir el viento? ¿Recuerdan? Entonces aquí tenemos esta palabra que significa viento, por semejanza aliento, ¿no? Entonces, lo que aquí encontramos es que nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. Eso es lo que dice el versículo 8. De hecho, allí ustedes leerán sobre el final, ni la impiedad librará al que la posee. Esta palabra impiedad significa ni el impío, ni el que actúa inicuamente, ni el que actúa con maldad, con falsedad, que hace el mal, ni los malvados siquiera pueden hacer algo. Entonces, nadie puede retener al viento, nadie puede retener el hálito de ninguno, nadie puede retener su espíritu cuando éste se va, ni puede determinar el tiempo exacto de su muerte. Solo Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿O no? Qué hermoso. Gracias, Señor. Qué gran descanso es esto. ¿Sí o no? Qué
qué seguro me siento, qué seguro nos debemos sentir. Solo Dios. Entonces, cada uno no puede continuar existiendo más allá de ese próximo respiro, excepto por la providencia de Dios. La muerte está dentro del control de Dios. Él es el que controla todas las cosas y la muerte está dentro del control de Dios. Hay algunos que quisieran decir, bueno, yo no quiero pelear esta guerra, no quiero estar en esta guerra como una metáfora por las luchas en cuanto a la aproximación de la muerte. Fíjense que hay un conflicto muchas veces con la muerte y la realidad es que no hay autoridad capaz de rescatar. Ni el rey de turno, ni la autoridad de turno. Piensen que justamente en ese capítulo viene hablando acerca del rey y de la autoridad y de la autoridad real, ¿no? Ni rey, ni autoridad, ni eminencia, solo Dios. Solo Dios. Alguien dirá, bueno, pero yo voy a tratar, a ver si estamos hablando de un rey o de una autoridad, voy a tratar de pedir un indulto para que no me llegue eso, para que no se me entregue a la muerte. No, ninguna medida, por despiadada que sea, librará de la muerte. Solo en las películas de Hollywood y en las muy malas, porque hay malas y muy malas. Como no hay buenas, bueno, no sé, debe haber, seguro. Pero digo, esas que dicen, la muerte no se le atrevía de lo malvado que era, ¿no? Y ahí estaba. A mí que me gustaban esos western, no, como que las balas le esquivaban, porque era malo. Nah, puro cuento. Puro Hollywood. Pura mentira. Pura falsedad. Lamentablemente muchos viven consumiendo eso y no solo consumen eso, el tema es que lo creen, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, la muerte, una vez más, está dentro del control de Dios. Y uno dice, ¿pero siempre Dios? Sí, siempre Dios. Y solo Dios, y solo Dios. Gracias, Señor. Porque es el Dios que estuviste alabando, que le estuviste cantando, que le estuviste dando allí exaltando en tu corazón y con tu boca. Entonces, el Señor que todo lo conoce, el Señor que todo lo sabe y el Señor que sabe lo que es bueno para nosotros, Él no quiso que nosotros tengamos un conocimiento exacto de los hechos futuros. Esto no quiere decir que nosotros a través de la palabra de Dios no conozcamos muchos acontecimientos que van a venir y que se van a cumplir. Lo que quiero decir es que el Señor no te está diciendo todo acerca de tu vida, sino que también el Señor está queriendo que su pueblo sepa acostumbrarse a cambios, que sepa responder sujeto a Él, confiando en Él, a determinadas cuestiones que van pasando en nuestra vida. El otro día ponía un ejemplo, miren, el otro día ponía el ejemplo de que planeábamos el día y estábamos así y de repente se rompe un caño o algo así, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Bueno, esto nos pasó hoy a la mañana. De repente pasamos, vamos por ahí, agua. Y dijimos, oh, no creo que por acá vaya a salir, ¿no? Que brote un manantial, algo pasó. Sobre todo si está cerca del lavarropa, ¿no? Bueno, la cuestión es que nosotros no tenemos control sobre nada y tenemos que ir con la misericordia de Dios adaptándonos a determinadas circunstancias. Ahora el Señor va más allá. No hay cosa que esté bajo nuestro control absoluto, ni no hay situación que no esté en control absoluto de Dios. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos nada absolutamente. Lo que más pensamos que está bajo control y que esto lo manejo yo y nadie más que yo, no.
todo lo maneja, todo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este versículo 8 en una versión, lo vamos a ver, diría: nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar a esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Para que nos demos una idea aproximada, muy aproximada, porque los datos, pero para que nos demos una idea aproximada, casi 150.000 personas mueren cada día en el mundo. Aproximada. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene el control? Dios. Solo Él. Solo Él. ¿Pensaron en la neblina? ¿Cuántos estuvieron? ¿Se quedaron pensando en la neblina? Uno dice, ¿qué dijo? Yo no miré el servicio del pronóstico del tiempo y ahora habla de la neblina. No debemos insistir en querer aferrarnos a la neblina. Allí neblina, hablábamos cuando en Santiago dice, vamos ahora, Santiago capítulo 4, versículo 13, dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Neblina. Ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por eso allí en Santiago dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Estuvieron pensando sobre eso? Porque además te vas a dar cuenta que cuando el Señor renueva tu entendimiento empezás a dejar de hacer un montón de cosas y las que haces las haces de manera diferente. ¿Se entiende? Hay un montón de cosas en las que te afanás y decís, no, en esto no. Voy a hacer lo que el Señor me pide. Y el Señor no quiere que ninguno de sus hijos viva angustiado. El Señor no quiere que ninguno de sus hijos viva en una ansiedad constante. El Señor quiere que a través de las pruebas que Él nos va a permitir atravesar, nosotros encontremos no solo el refugio, sino que vayamos creciendo en sabiduría y nos vayamos pareciendo más a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo aclaro porque nuestras vidas realmente están en manos de Dios. En sus manos. Así cuando allí llegás ahí a una clínica y hay alguien que está en una situación desesperante y los médicos dicen no hay nada más que hacer, está en manos, algunos dicen no hay nada más que hacer y quedan allí, otros dicen no hay nada más que hacer, está en manos de Dios. En realidad siempre estuvo en manos de Dios. ¿De qué nació? Desde que nació estuvo en manos de Dios. Y quien decide es el Señor. Y es el Señor, sí, porque Dios es soberano sobre el poder que tiene Satanás también. Y esto es muy importante, ¿no? Dios, no Satanás, tiene la última palabra. Ahora, allí en el Evangelio de Juan, si me quieren acompañar, si quieren dejar allí, en Juan, en el capítulo 16, el versículo 8 dice, y cuando Él venga, nos debe sonar, alguno debe decir, acá está, esto venimos, hablamos y falta una parte, claro, sí, si Dios quiere. Más adelante haremos la segunda parte. Pasa que estamos con Eclesiastés, ahora, después vamos para allá. Y dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuantos no creen en mí. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién? Y Satanás ha sido juzgado en el sentido de que la gran causa que ha sido resuelta en su contra, de manera que no tiene derecho alguno de retener a los hombres en esclavitud como sus súbditos. Por su muerte, Cristo ha
liberado a todos los hombres del dominio de Satanás. No vamos a profundizar teológicamente en esto, pero y queda librado a ellos el aceptar o no esa liberación. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Versículo 15 del capítulo 2 de Hebreos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiero decir? Jesús se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para liberar a los hombres que habían estado esclavizados toda la vida por el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre el poder que tiene Satanás para quitar la vida. Ni un solo cabello de tu cabeza cae. Nada puede, no te puede tocar el enemigo sin su permiso. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen? Dios es soberano. Dios es soberano por sobre toda fuerza de las tinieblas. Y Dios es soberano y no nosotros. Uy, ¿y ahí cómo, no? Pero yo creía que el Señor me defendía de todas las situaciones esas del mundo allí espiritual y de las tinieblas y me dejaba hacer a mí lo que quería. No. Dios es soberano y no nosotros. Por eso allí Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No presumas hoy lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Y repito, ¿no? Tanto en Santiago como aquí no habla de planificar. Pero hay algunos que planifican, pero lo que planifican se nota que no tienen en cuenta en nada a Dios. Hay algunos que dicen, no tienen en cuenta a Dios, ni siquiera tienen en cuenta lo que pasa en su corazón, no tienen a veces ni sentido común. Te dicen, no, yo primero, bueno, están allí, dicen, yo voy a terminar el secundario, después voy a terminar esta carrera que dura 10 años, después voy a hacer un posgrado, después voy a conseguir un buen trabajo y después me voy a casar. Qué bárbaro. ¿Tenés una idea más o menos qué edad vas a tener? Un 78, 79. Porque además el posgrado me va a llevar mucho tiempo. Lo pienso ir a hacer en un país que no conozco la lengua. Voy a tener que estar 30, 40 años aprendiendo primero. Pero hacen allí, se arman ideas y se arman... En lugar de ir y decir, Señor, mi vida está aquí, quiero hacer tu voluntad, quiero que me guíes, quiero estudiar la carrera que vos me querés que estudie, quiero trabajar en el lugar donde vos establezcas, quiero casarme con la mujer que vos tenés preparada, con el varón de Dios que vos tenés preparado, dirán las hermanas, en el tiempo que vos, Señor, decidas, con tu bendición. Yo me dedico a vivir confiado en ti, Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué diferente es todo. Cuando realmente no lo decimos, sino realmente así lo vivimos. Yo quiero vivir confiando en ti, Señor. Y mi confianza se demuestra en que vos mandás, Señor. Pero no de la palabrita de la boca para afuera. El Señor sabe quién le dice, sí, Señor, toma las decisiones. Y después... ¿Cuánto tiempo pensás que vas a estar aquí en la tierra? La palabra dice que nuestra vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. No sabemos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el cielo si el Señor, por los méritos de Cristo y por quién es Él? Para siempre. ¿En dónde estás invirtiendo? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero muchos por falta de fe en Dios dedican su tiempo y talento a amontonar, por ejemplo, tesoros terrenales. O tienen planes, sus planes. Quieren alcanzar sus metas, no las de Dios, las suyas. Y ahí están, y persiguen. Y sus valores están confundidos. Y cuando vos tenés valores confundidos, cuando vos tenés prioridades que ya que pasaron de ser
prioridades que tienen que ver con lo que a Dios le agrada y se empiezan a ser perversas porque tienen que ver con tu corazón engañoso y perverso, empezás a dejar lo que es de primera importancia, lo que es fundamental lo dejás de lado y vas a lo secundario. Y así vivís. Y cuán tristemente vemos esto, ¿no? ¿Verdad? En tantas vidas. Todo hombre tiene que decidir cuál es el valor supremo de su vida. Hermano, hermana, esto es así. La vida es corta. La vida es neblina. Cuando decís se pasa volando el tiempo vuela, sí, vos también, sin darte cuenta. Con los pies en el suelo, pero también volás. ¿O no? Y el Señor nos dijo algo, ¿no? Y nos dejó claro algo. En esta neblina, en este tiempo que vamos a atravesar, en esta circunstancia, el Señor nos dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. Sin embargo, para muchos el tener posesiones, el alcanzar determinadas metas se ha vuelto lo más importante en su vida. Y hay que tener mucho cuidado porque aquellos que acumulan bienes materiales con la falsa expectativa de que su seguridad está allí, tendrán que leer nuevamente allí en lo que dice y lo que leímos en el versículo 8, ¿no? De Eclesiastés. Nadie puede retener su espíritu, evitar que se marche, nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte, no hay forma de escapar de esa cita obligatoria, de esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. O sea, yo entiendo que todos queremos tener las mejores condiciones de vida, en cuanto a algunas comodidades y demás, pero esa carrera la corre el mundo. Nosotros debemos anhelar todo lo bueno que Dios nos da, que es tantísimo. ¿Y qué debemos hacer? Buscar hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque los tesoros celestiales están totalmente asegurados. ¿Viste cuando vos te llaman y suena y te llaman y te dice, hola, sí, señor, usted se llama tal, sí, me llamo tal, lo quiero llamar porque usted... Y vos ya sabés que te quieren vender un seguro, pero te lo llevan de un lugar para que no sea un seguro, ¿no? Entonces te dicen, no, pero mirá, yo ya tengo seguro, no, pero mire, yo le quiero decir, y tratan, y que hay una nueva modalidad. Bueno, los tesoros celestiales están totalmente asegurados contra robo y despojo. ¿Y sabés quién te lo aseguró? Dios. ¿Y sabés qué? Esto se cumple. No hay ninguna compañía que quiebra o que después no te paga o que cuando tenés el problema llamás y decís, te dice, no, ahora ocupado. Pero el Señor nos dice, donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Y hay más, porque el Señor nos lo dijo muchas veces. Mirad, dice en Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y más adelante dice, hay dos versículos tres en realidad, ¿no? Pero dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ese problema que tenía Salomón, ¿no? El problema que tenía Salomón que dice, voy a dejar un montón de bienes, ¿y quién se va a quedar con todo esto? Encima que no hizo nada para tenerlo, a lo mejor los malgasta de lo lindo. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Saben qué significa esto? Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres.
Alguno debe estar diciendo, esto no es para mí, porque yo el tema mis cuentas bancarias o mis posesiones no son, mirá que ojo, no se trata solamente de cuánto tenés. El tema es cuánto querés tener, cuánto luchás para tener lo que no tenés y cuán de lado dejás a Dios. ¿Se entiende lo que voy? Bueno, algunos dicen, pero esto no, esto está en el marco del rico insensato y a nosotros no nos puede pasar. Bueno, si me quieren acompañar a Apocalipsis capítulo 3. Evidentemente allí cuando leía la versión del lenguaje actual de Lucas 12:21, donde dice, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres, se nos viene, ¿no? Se nos lleva ese mensaje a las 7 iglesias allí de Apocalipsis. Y en el capítulo 3, versículo 14, fíjense qué hermoso, porque dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Están allí? ¿Lo tienen? He aquí el amén. Amén, el amén. El testigo fiel y verdadero, firmeza, seguridad, confianza, no cambia. Él es el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Él, el único que es confiable, el único que es soberano, el único que tiene control de todo, el único que no lo podemos manipular. A Dios no lo podés manipular. Mire, ¿cuántas veces de hecho, todos intentamos manipular y muchas veces de chiquititos se ve de una manera terrible. Los nenes con el llanto buscan lo que quieren. Y muchas veces como papás, tanto llantito, se lleva lo que quiso, ¿no? O lo que quiere. ¿Cuántas veces vamos delante de Dios a llevarle en llanto nuestros caprichos? Lloramos caprichosamente porque Él no hace lo que nosotros queremos que Él haga. A nosotros nos parece injusto y lloramos y pataleamos. Y el Señor dice, estoy cambiando tu corazón. Estoy transformándote. Estoy buscando que dé fruto, pero fruto real. Estoy queriendo que dejes de pensar en aquellas cosas que son tuyas, para que empieces a pensar en las que son mías. Y si sos mi hijo, si sos mi hija, son nuestras. Porque los planes que Dios tiene son planes en los que dice a la iglesia, ustedes están en estos planes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces allí dice, fíjense que hay una acusación frontal, ¿no? Vamos a ir rápido, versículo 15, dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjense, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuán diferente es la opinión que tiene Cristo de la opinión que tienen los hombres en relación con ellos mismos? Ahora, lo que pasa es que vos podés estar, yo quiero que esto también me entiendan, estos son tiempos en donde vos tenés acceso a muchas cosas. ¿Se acuerdan cómo habíamos hablado de que Dios nos permitió en este tiempo de repente tener un montón de testimonios de la neblina? Las fotos y los videos, ¿se acuerdan? Bueno, vos también tenés hoy la situación en donde vos te creés rico. Fíjense el versículo 17. Vos te creés rico, te has enriquecido, sentís que de ninguna cosa tenés necesidad y vos te encontrás con alguien del otro lado que está en la misma situación que vos. Entonces te dice, vos no le hagás caso. Claro, es un ciego guiando a ciegos. Ambos van a caer en el hoyo, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Encontrás otro rico que no es tal. Se cree rico como te crees rico vos.
encontrás otra persona que dice yo no tengo necesidad de ninguna cosa y dice y piensan que los demás, los que están tratando de vivir una vida piadosa, son los que están equivocados. Sin embargo, porque siempre vas a encontrar a alguien que te va a decir lo que querés escuchar. Sin embargo, aquí en Apocalipsis está lo que les dijo Dios y que seguramente ellos no querían escuchar. Ellos querían escuchar a algún predicador que le dijera, porque yo conozco que sos rico, dale una alabanza porque sos rico y que te enriqueciste y gracias a Dios te enriqueciste y que no tenés necesidad de ninguna cosa y hasta se les puede escapar, ni de Dios. No. Son aquellos, que si están en un lugar, nunca reconocerías que es un hombre de Dios, hasta que te hable. Y si es que te dice, soy un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ni hasta en sus presentaciones se hacen llamar pastores. Sin embargo, esto puede pasar y de hecho ustedes saben lo que significan los mensajes a las iglesias, ¿o no? Entonces, había quienes pensaban que eran ricos, que se habían enriquecido, que no tenían necesidad de cosa alguna y el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor les está recriminando a esta soberbia iglesia, a esta presumida iglesia de la Odisea y le dice, yo sé que tú dices soy rico, que me he enriquecido y no tengo necesidad. Te crees bueno, pero son muy malos. ¿Y qué pasa? Y se observa que esta iglesia reflejaba en algún punto el sentir de la comunidad. ¿Por qué? Porque ellos eran ricos financieramente, había industria, no puedo entrar, ¿no? El comercio de la ciudad, la iglesia también era considerada parte de esa comunidad. Y qué lástima, ¿no? Que una iglesia piense que no tiene necesidad de ninguna cosa. Porque nosotros, amados, necesitamos todo el tiempo de Dios. Y si realmente estamos aferrados a Dios, si realmente tenemos esa mirada, aunque pasemos por distintas necesidades en lo que refiere en este transitar y en este peregrinar, ahí realmente no nos falta nada, cuando estamos haciendo su voluntad. Como dijo en algún momento el apóstol Pablo, dijo, yo he pasado por momentos de escasez, por todo he sido enseñado. Entonces el Señor le replica y le dice, y no sabes, lo que vos te creés no es así. Yo sé tu verdadera condición. Amado, si hay algo que es fácil es que el ser humano se engañe a sí mismo. Y si hay algo que es imposible, es que el ser humano engañe a Dios. Que esta también debe ser la tranquilidad de muchos. Hay algunos que dicen, pero mirá, hay gente que engaña y engaña a otros. Sí, pero a Dios no engaña. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En otros o en Dios? ¿Me entienden? David no andaba diciendo, no, porque Saúl, miren, porque Saúl. Pero iba a su Dios, al único Dios verdadero, y le decía, Señor, tú conoces todas las cosas, juzgá entre él y yo. Eso es tener la confianza puesta en quien verdaderamente debemos tener la confianza. Y el Señor lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo
pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y acuérdense de estas palabras, cuando más adelante veamos ese capítulo 8, que vimos esos versículos al comienzo, se van a dar cuenta cómo el Señor nos deja claro todo. El Señor conoce todas las cosas. Y si vos estás caminando con Dios, estate tranquilo, estate tranquila. Pero siempre, siempre, Señor, no es cómo me veo yo, es como Él me ve. Y aquellos que tienen comunión, el Señor todos los días nos va mostrando, nos va diciendo, nos va guiando, nos va diciendo cuidado acá, cuidado allá. Porque cuando el Señor dice allí en Mateo, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también, donde esté allí vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lo que está hablando es de un amor que no se puede dividir. Es un amor que considera a Dios como bien supremo y que se preocupa solo de amar a Dios. Son aquellas personas que dicen, yo lo único que busco es obedecer a Dios y con ese amor que Dios te da, ama a los demás, no con un amor caído. Que piensa en los demás antes de pensar en sí mismo. ¿Pero por qué piensan los demás antes de pensar en sí mismo? Porque primero pensó en Dios y Dios los llamó a pensar en los demás. Y hacer lo que corresponde, no lo que los demás esperan. Lo que corresponden, pero siempre dentro de lo que la Biblia dice. Así que, amados, todo hombre tiene que decidir. Todo hombre, toda persona tiene que decidir. Y hay algo que el pecador debe considerar, pero más que seriamente. Y es el final que tendrá. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Ninguna sabiduría humana, ningún conocimiento, ninguna virtud que uno crea tener, ni la riqueza o poder pueden impedir que muera uno de la raza humana. Así que por más que busquen alternativas, caminos que no son tales, el único que puede librar a un pecador de ser condenado en el día del juicio es Cristo. Ningún pecador tiene otra opción. Nadie que desprecie o rechace a Cristo será salvado del castigo eterno. Y esto hay que hablarlo con todas las letras, hay que decirlo claramente. Algunos dirán, no, pero ¿cómo es? Si vos podés pensar lo que vos quieras pensar. Yo te digo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, y en la Biblia llama al pecador a que considere seriamente su final y que se vuelva a Cristo en arrepentimiento. En cambio, el creyente sabe que su Redentor vive. ¿Cuántos dicen? Mi Redentor vive. Y que lo veremos, ¿o no? Esta es la fe, esta es la paciencia de la iglesia. Esto es lo que esperan todos los creyentes genuinos, los que son sinceros. Porque el versículo 28 de ese mismo capítulo de Hebreos 9 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, Señor. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos son de los que esperan con anhelo su venida? Bueno, que se te note en la cara, en tu manera de vivir. Que se note ese gozo que da el Señor. Que se note.
Se debe notar algo tan maravilloso, se debe notar. Tanta gracia que resplandece en la cruz, se debe notar. Que vivimos en el perdurable amor de Dios, se debe notar. Las bendiciones que Dios nos va concediendo día a día, se debe notar, amados. Que se note. Volvemos al capítulo 3 de Eclesiastés. Ya volveremos al capítulo 8 más adelante, se los dije, pero se los repito, porque si uno dice, me quedé con el 8, tranquilo. Pero estábamos en el 3 también. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Ese capítulo 3 que comienza diciéndonos que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su momento oportuno. Esas expresiones tan características de Eclesiastés, ¿no? Debajo del cielo, debajo del sol. Y el versículo 2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y aquí, como lo hemos podido ver, Dios no tiene problema alguno con el tiempo. Nos encontramos frente a un misterio porque no podemos seguirle el rastro a los caminos y a las modalidades de la divina providencia. Hemos hablado acerca de la divina providencia, ¿no? La providencia de Dios. Es la asombrosa forma en que Dios de una u de otra manera toma todas las circunstancias de tu vida, de mi vida, todas las situaciones, todas las decisiones, todas las cosas buenas, malas, indiferentes y las entrelaza para un buen propósito. Ahora, esa providencia de Dios hemos visto como ¿qué debe generar en aquellos que le conocen? Bueno, agradecimiento, paz, gozo, descanso, seguridad, confianza. Señor, soy tu hijo. Señor, soy tu hijo. En todo, confianza. Si un papá terrenal, a veces vos decís, hemos tenido muchos padres terrenales que han tenido una conducta que nos han fallado poco y que se han esmerado y que han sido padres presentes. Algunos han tenido esa dicha. Bueno, imagínense que nada es comparable con Dios. Y aquellos que no han tenido esa dicha y han tenido padres ausentes, maltratadores, pueden encontrar en el Señor la sanidad en esa herida, volverse a Él y saber que Él nunca hará nada que los lastime. Esto no quiere decir que no te va a decir caprichitos conmigo, no. Caprichitos conmigo, no. Te conozco, hija, te conozco, hijo. Entonces, esto es lo que decía el salmista, ¿no? Mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, Salmo 31, 14. Esto es lo que hace que al decir de Efesios 5:20, damos siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué genera entre quienes no le conocen? Burlas, críticas, desesperación, frustración. Frustración porque al decir del Salmo 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Qué más trae? Irritabilidad, aspereza, cólera, enojo. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita con Jehová. Bueno, no podemos volver sobre lo visto. Tengan presente que la parte 6 se llama Todo tiene su tiempo y la parte 7 fue titulada Tiempo de nacer y tiempo de morir. Allí lo tienen en la web. Pero hay algo más aquí. Está claro que el versículo 2, allí cuando se habla de tiempo de nacer y tiempo de morir, abarca los extremos de la vida humana. Esos extremos que están lejos de su voluntad y entre ellos podemos incluir todas las experiencias. Desde que nacés hasta que morís son todas las experiencias. Al nacer no tenemos control,
al morir no tenemos control y durante creemos que tenemos control. Poco y nada. Ahora, en ese tiempo de morir, parece que la muerte es esa cita por cumplir. Y entiendo, y creo que también el Señor nos llama en este tiempo a detenernos de alguna o de otra manera en esto, porque entiendo que para algunos el pensamiento de morir es algo muy delicado, triste. Es como que ya con solo pensar se les viene un duelo, un dolor y no pueden parar de pensar. Déjenme decir también que el miedo a morir lo aborda la medicina, por ejemplo. Hay profesionales médicos que hablan de la ansiedad en torno a la muerte, de las diversas afecciones de salud mental, de trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Y yo no sé si ustedes han escuchado lo que es la tanatofobia. El lenguaje griego, la palabra tánatos se refiere a la muerte y phobos significa miedo, por lo tanto la tanatofobia se traduce como miedo a la muerte. Tener algo de ansiedad sobre la muerte es algo que es una parte, digamos, normal de la condición de que somos humanos. Sin embargo, para algunos pensar sobre su propia muerte o el proceso de morir puede causar una ansiedad, un miedo intenso, a tal punto que la persona puede sentir una extrema ansiedad y empieza a interferir en su vida de tal manera que hasta deja de lado las actividades diarias. En esa forma más extrema de esta fobia empiezan a abandonar a algunos hasta sus hogares. Y también, aunque parece que es lo mismo, pero no, está también la necrofobia, que es también aquellos que tienen un miedo general a su propia muerte, pero además a todas las cosas que están relacionadas con la muerte. Son las personas que tienen un miedo desproporcionado a la exposición o a situaciones. Por ejemplo, no pueden ir a un entierro de cadáveres o cementerio o féretro, ¿no? Están ahí que no quiero saber nada, nada. Por eso, qué lindo es aferrarse a Cristo y tener en claro la libertad en la que Cristo nos llevó a vivir, sabiendo que si Él nos regresa antes, tendremos que pasar por las circunstancias, por la situación de morir. Pero no creo que haya cosa que nos produzca más cambio que meditar en la palabra de Dios, en lo transitorio de la vida y en lo firme de Dios, en quién es Él. Miren, acompáñenme por favor al Salmo 39. Este Salmo 39, importante tenerlo presente, ¿no? Allí habla del carácter transitorio de la vida. Transitorio habla de pasajero, de temporal, de perecedero, de fugaz, de breve, de efímero. Este carácter transitorio de la vida, el Salmo 62, también lleva el mismo título y tiene semejanzas con este. Algunos sostienen que fueron en un tiempo particular con la rebelión de Absalón, ¿no? Pero fíjense que allí dice al músico principal, a Jedutún, Salmo de David, ¿verdad? ¿Es así? Miren, así hago un pequeñísimo paréntesis. Jedutún era un líder de alabanza designado por David, ¿no? Ustedes no lo busquen, pero en Primera de Crónicas se nos dice que allí habla de la distribución de músicos y cantores y se nos dice que asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos
y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simeis, 6 bajo la dirección de su padre, Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Creo que es muy difícil, y aprovecho para encontrar otro pasaje en la Escritura donde se nos muestre algo tan hermoso del cuadro y de la importancia de la música en la adoración, ¿no? Los que tocaban instrumentos cantaban y eran algo más que músicos. No eran músicos, no eran solo músicos, eran líderes. David eligió a aquellos que mostraban una habilidad poco común para hablar de Dios y para alentar a los demás a que cantaran. Adoradores. Adoradores. Todo lo que esto implica, adoradores y santidad, van siempre juntos. ¿Sí? Así que cuando uno crea que simplemente pasa por aprenderse una canción y saber tocar algún tipo de instrumento, déjenme decirles que la adoración es otra cosa y que tiene que ver con corazones rendidos a Dios, con corazones que anhelan ofrendar su vida y que por ende buscan también, con todo lo que Dios le dio, con los talentos, con los dones que Dios le dio, honrarlos a Él. Esto es el Salmo. Allí está dedicado, pasa, ¿no? Porque uno lee al músico principal, a Jedutún, y dice, ahí quedó. Pero fíjense lo que hay detrás. Bueno, versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Verdad? Versículo 1. Versículo 2. Enmudecí con silencio y me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Y fíjense la brevedad de la vida, la tristeza de la muerte, que son temas que están a lo largo de toda la Biblia y la revelación plena de ese mundo inmortal que el Señor nos lleva a entender. Versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Esa palabra frágil habla de pasajero. Sepa yo cuán pasajero soy. Esa palabra habla de lo que cesa, de lo finito. Esta es una vida muy transitoria. ¿Qué estamos haciendo con esta vida, con este regalo que Dios nos dio? ¿Le estás sirviendo? ¿Estás pensando en el reino de los cielos? ¿Estás pensando en que los demás le conozcan a Él o a quién? ¿Que todas las miradas vayan hacia Él o que todas las miradas vayan hacia quién sabe? Esa fragilidad, que no es otra cosa de algo que se rompe o se quiebra fácilmente. Esa fragilidad que no habla de otra cosa que debilidad, que tiene poca fuerza o resistencia. Todos somos frágiles. Y alguno dirá, ¿y Sansón? Frágil también. Frágil también. Por eso allí en ese pasaje que se nos viene a la cabeza cuando habla de fragilidad, que está en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando habla nos da a entender claramente que ambos son débiles, nos guste o no aceptarlos, tanto el hombre como la mujer son débiles. Son débiles.
son frágiles. Entonces, volviendo a este Salmo 39:4, dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. El salmista está de alguna forma perplejo, quiere entender lo que está sufriendo, quiere entender el futuro, quiere entender todo y pregunta humildemente, cuando a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que queremos entender las cosas y de alguna manera le preguntamos al Señor, pero ¿hay quienes sostienen que poéticamente este versículo 4 lo que pregunta es: ¿voy a morir? Que el salmista está sufriendo una enfermedad grave y también la oposición de sus enemigos, y que de alguna manera reconoce a Dios en todo, pero no se alivia. Entonces pide misericordia de Dios y le dice: Señor, dime qué pasará ahora, dime cuánto tiempo me queda de vida, quiero saber qué tan corta será mi vida. Y en medio de esas preguntas va entendiendo lo frágil de la vida. En medio de todo eso se va dando cuenta, en comparación con la historia y la eternidad, que una vida humana es sumamente pequeñita. Y que para comprender necesitamos la perspectiva de Dios, la cual va a afectar nuestros valores y las decisiones que tomemos cuando tenemos en consideración todo esto. Versículo 5. He aquí diste a mis días término, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Fíjense, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ¿no? Y el versículo 9, el versículo 6 del Salmo 39, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Miren una y otra vez a lo largo de toda la palabra. Y somos tan solo sombras que se mueven. Y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién la gastará. Fíjense cómo se va repitiendo. Fíjense cómo a lo largo de la Biblia encontramos allí que el Señor nos quiere hablar. Nos dijo en Santiago: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Aquí nos dice: ciertamente como una sombra es el hombre. En Eclesiastés nos dice, a lo largo de Eclesiastés del capítulo 1, no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. El hombre es un ser transitorio, condenado al olvido. Y muchas veces nosotros malgastamos este tiempo que Dios nos está regalando. Pasa el tiempo y no hemos aprendido a descansar en el Señor. Pasa el tiempo y no experimentamos el gozo. Decimos que anhelamos su venida, que esperamos su venida, pero parece como que no. Muchos siguen intentando acumular riquezas. Muchos siguen queriendo hacer sus planes. Y muchos siguen ocupados en el mundo y en lo que el mundo puede ofrecer. Sin embargo, aquí se nos dice que ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Versículo 6, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi confianza está en ti. ¿Cuántos pueden decir esto realmente? Entonces no te hagas tanto problema por todo. Que tu verdadero desafío diario sea hacer la voluntad de Dios. Que tu verdadero desafío sea buscar de Dios para que realmente y pedirle de corazón: Señor, concédeme hacer tu voluntad. El Señor quiere bendecirnos. El Señor anhela bendecirte y de hecho te bendice, nos bendice. El Señor quiere que experimentemos la paz de saber que hay un tiempo de nacer
y un tiempo de morir, y que está bajo su control, solo su control. Y que cualquier circunstancia que nos ocurra entre estos dos extremos, el Señor sigue estando en control y nos ayudará. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y para finalizar, les voy a recordar lo que les expuse el domingo pasado. Aguardando, dice Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como cristianos sabemos que tenemos nuestra labor bajo el sol y aunque la muerte es posible, no es cierta. ¿Por qué? Porque mientras tanto esperamos la llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que vendrá lleno de gloria, esperemos ese día feliz. La esperanza del regreso de Cristo es fundamental para cómo vivís cada uno de tus días. Debemos mirar a Dios en Cristo como nuestra esperanza y adoración. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a ponerte en pie.